Bienvenidos al mapa de Telesur. Israel no ha respetado el acuerdo de alto al fuego y no le importa mostrarse al mundo en este plan de exterminio contra Gaza. Mientras Trump pasea por Asia, Netanyahu desde octubre del año 2023 viene masacrando a más de 68,000 gazatíes. Más de 30,000 son niños, como Hind Rajab, la niña que de tan solo 5 años fue acribillada 300 veces por las fuerzas militares sionistas. Hoy vamos a analizar todos estos escenarios. Así iniciamos. Les proponemos desplegar por esta razón nuestro mapa y revisar algunos datos claves, sobre todo de este informe de forenses internacionales. El asesinato de Hind Rajab, vamos a identificar a Palestina en esta región de Oriente Medio. Lo hacemos pintando de color rojo. En las fotografías que acompañan nuestro mapa vemos a Hind Rajab, la niña de 5 años que fue encontrada sin vida el 10 de enero del año 2024 junto a sus miembros de su familia, es decir, 6 personas en total, además de 2 paramédicos, es decir, la ambulancia que trataba de acercarse para socorrerla. Hay que decir que también dentro de esta investigación que se había desarrollado por estos expertos forenses internacionales, sobre todo de Londres, determinan que Hind Rajab y su familia no murieron en fuego cruzado. Fue acribillada y de manera deliberada. La distancia de los disparos se habrían ejecutado entre 13 a 23 metros. Las investigaciones también apuntaron al 401 Brigada Blindada de Israel, a cargo del coronel Ben Aharon, la compañía conocida como Bampar, bajo el mando también del 52º Batallón Blindado, bajo el mando del coronel Daniel Ela. Fue responsable directo del asesinato de la familia de Hind Rajab, de esta menor, que en las últimas grabaciones suplicaba por su vida. Estoy viva, pero Layan, la niña que también había sobrevivido minutos antes de que ella fuese acribillada también, decía que había fallecido. Tienen que venir a buscarme. Esto ha generado múltiples reacciones en el mundo, pese a que el sionismo trató de manipular las evidencias y de contar una narrativa falsa hacia el mundo entero. Estos crímenes de lesa humanidad y el plan de exterminio que emprende el régimen sionista de Israel no están quedando en la impunidad ante el levantamiento también de varias organizaciones en el mundo, que inclusive en plena gira que hace el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se pronuncian sobre todo en Asia. Vamos a analizar todos estos escenarios. Desde Chile nos acompaña Pablo Jofré, analista internacional. Pablo, qué gusto tenerte en el mapa de Telesur. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Un gran saludo. Gracias, Pablo. Empecemos por esto. Un informe de expertos internacionales forenses que no son palestinos, y estamos hablando de un país que además tiene raíces colonialistas. Estamos hablando de Reino Unido, que han determinado que Hind Rajab, que hoy tiene nombre y apellido por ponerle tan solo un nombre a estas más de 30,000 víctimas que viene ejecutando el régimen sionista de Israel en Palestina con mayor intensidad desde octubre del año 2023. Fue acribillada 300 veces de manera deliberada, que desnuda en parte de esta estrategia que emprende el primer ministro Benjamin Netanyahu. Empecemos por allí. Pero lo que revela el asesinato de Hind Rajab es la perversidad de la sociedad israelí, es el desquiciamiento absoluto, es la concreta lo que sabemos de esa sociedad, ¿no? Y de su testaferros, los que llevan a cabo el asesinato, que es el ejército con sus políticos, sus parlamentarios, sus líderes de opinión, los rabinos que también se suman a matemos, asesinemos a todos los palestinos, ¿no? Por tanto, lo que revela indudablemente es el carácter supremacista, racista, genocida que tiene la sociedad israelí. Lo que revela también es la hipocresía, la inmoralidad que tiene este régimen, que hasta el día de hoy trata de negar los hechos que son indesmentibles, no solo porque lo diga esta institución británica, sino porque ya se hizo una investigación. Lo hizo la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre el Territorio Palestino Ocupado, una comisión de las Naciones Unidas, que concluyó con fundamentos razonables que las fuerzas nazi-sionistas que operaban en el área, en la zona de Tal al-Hawa, ahí en el norte de Gaza, fueron las responsables del asesinato de Hind Rajab y 5 de sus familiares, un tío,
una tía, 3 primos. Y además de los 2 paramédicos que acudieron en la ambulancia a rescatar a la pequeña, que usted habrá escuchado también, Paola, lo que fue ese documental donde se escucha la voz de Gil Rayab llamando a la operadora y diciéndole: tengo mucho miedo, por favor ven, estoy muy asustada, por favor ven, llévame por favor. ¿Vendrás?, le pregunta, y se corta la comunicación porque tú nos dabas una cifra, ¿no?, espeluznante. 355 rondas de proyectiles disparadas a menos de 20 metros desde un tanque, desde esas ametralladoras que poseen los tanques con proyectiles que atraviesan cualquier material, fue lanzado para acribillar a la pequeña Gil Rayab, a 3 primos, a su tío, a su tía, en un automóvil en el que trataban de salir de este pueblo bajo las órdenes del ejército SS, estos soldados sionistas, ¿no? Por tanto, esta investigación que tú mencionas se une a la investigación de Al Jazeera, de Washington Post, de Forensic Architecture, de Earthshot, que lo que hicieron fue utilizar imágenes satelitales, audios, publicaciones en redes sociales de los propios soldados sionistas para reconstruir el crimen. 355 proyectiles sobre un pequeño automóvil. Y lo más perverso es que el asesinato fue el 29 de enero del año 2024. Y recién después de 12 días, el 10 de febrero, Gil Rayab y sus familiares y los paramédicos pudieron ser encontrados, porque simplemente no se podía atravesar las líneas que estaban ocupadas por las tropas sionistas. ¿Qué revela esto? La perversidad, el crimen, el carácter genocida de este Cuarto Reich, de este régimen nazi sionista, de este régimen que crea campos de concentración, que usurpa territorios, que demuele viviendas, que destruye escuelas, mezquitas, hospitales, que asesina neonatos, que asesina mujeres embarazadas. El 70% de los asesinatos son de mujeres y niños. Gil Rayab lo que representa es el símbolo de este carácter genocida, supremacista, racista, criminal de estos personajes. Y los nombres que tú mencionabas, ¿no? Beni Haron, que es el responsable, comandante de la 401 Brigada Blindada de la Fuerza de Ocupación. El teniente coronel Daniel Ela, comandante del 52 Batallón Blindado. El mayor Sean Glass, comandante de la compañía del Imperio Vampiro, que así se llama. Además, la tripulación de los tanques, 3 tanques que estaban en la zona. Y además, para desgracia de Latinoamérica, para desgracia de los argentinos también, hay un argentino que sirve en el ejército sionista, como es Itaí Churkikov, que ha sido identificado también. Un soldado argentino-israelí que forma parte del batallón 52 de la Brigada 401. Todos ellos tienen que responder de este asesinato. Todos ellos son responsables de genocidio. Todos ellos tendrán que ser juzgados en el Tribunal Penal Internacional y tendrán que pagar con su vida, si así se determina, este asesinato que representa a los más de 250.000 muertos que tiene el pueblo palestino, los muertos asesinados directos como los indirectos. Por tanto, constituyen, y así lo dijo esta comisión de la ONU, que las acciones de las fuerzas sionistas constituyen crímenes de guerra, pero más aún, incluyen un crimen previsto en el Estatuto de Roma que se llama homicidio intencional. Es decir, los tripulantes del tanque que asesinaron a Gil Rayab sabían exactamente quiénes eran los que estaban arriba de ese automóvil. 2 adultos y 4 menores. Eso es lo que revela el caso, la situación, el asesinato, el genocidio que se llevó a cabo contra Gil Rayab, contra su tío, su tía, 3 primos y los 2 paramédicos que acudieron a tratar de apoyar y fueron también acribillados a 50 metros del automóvil donde iba Gil Rayab. Es la perversidad absoluta y además solo pudieron sacar los cuerpos 12 días después. 12 días después. ¿Qué más atrocidad se puede sostener? ¿Qué más evidencia del carácter nazi-sionista que tiene el régimen israelí? ¿Qué más se puede decir respecto a una sociedad israelí que permite y que apoya y que avala estos crímenes?
Y sobre este papel, además, que refleja un informe, hay que decir, Pablo Jofré, que además esta brigada, este escuadrón 52, es uno de los que ha emprendido también los asaltos reiterados al hospital Al-Shifa, uno de los más grandes de Gaza, asesinando inclusive a neonatos. De eso estamos hablando hoy, de una de las brigadas más mortíferas, más letales, más sangrientas que tiene el régimen sionista y que sigue operando en medio también de la decisión última que tomaba el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. De esto quiero abordar contigo al regreso de la pausa para poder también analizar estos otros escenarios que se suman en medio de este genocidio que continúa desarrollando el régimen sionista en Oriente Medio. Vamos a marcar una pausa y lo hacemos revisando nuestra escala. Vamos a compartirle un vídeo que está circulando en plataformas digitales mientras el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, realiza una gira también por el continente asiático. Se registraban protestas por su visita, banderas palestinas ondeando también allí en Malasia, en Kuala Lumpur, exigiendo que se detenga el genocidio, expresando su sentimiento a favor de los más de 2 millones de palestinos que siguen habitando este gueto, esta cárcel a cielo abierto. Le piden a Donald Trump que detenga el fuego que emprende el sionismo de Benjamín Netanyahu, que ha desarrollado también vulnerando el alto el fuego por más de una vez, más de 68 veces lo que contabilizan también en medio de un genocidio sin precedentes, todo para seguir avalando sus intereses geopolíticos. Protestas como estas también se han registrado en Corea del Sur y en otras naciones asiáticas en medio de estos encuentros, mientras Trump suscribe acuerdos militares de defensa, de seguridad y comercio. De esto y más hablaremos al volver. Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. En la imagen ustedes aprecian al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, a las fuerzas sionistas y también las primeras explosiones registradas esta jornada tras la orden que daba el premier de bombardear Gaza. En las últimas horas se han reportado bombardeos de artillería israelí al este de Deir al-Balah, así como ataques aéreos contra la ciudad de Gaza, ataques contra el campo de refugiados de Al-Shati y al oeste de la ciudad. Además, el ejército sionista atacaba una calle cercana al hospital Al-Shifa, ubicada al norte del enclave costero. Pablo, la gran pregunta, ¿hubo realmente un cese al fuego? En lo absoluto, ¿no? Un cese al fuego frágil, ¿no? Muy, muy frágil. Y en general, y cuando se me interrogaba respecto a este cese al fuego, yo dije que no iba a durar mucho porque en definitiva la contumacia criminal del régimen nazi-sionista israelí es esa, es violar todo aquello que se firma. Lo ha hecho con el Líbano. Recordemos que se firmó un cese al fuego y de inmediato siguieron los bombardeos que continúan hasta el día de hoy. Ya se firmó en enero, recordemos, en enero pasado se firmó un cese al fuego entre la resistencia palestina y el régimen nazi-sionista que fue violado de inmediato. Y ahora nuevamente. Es un cese al fuego simplemente que sirve para la mediática, para la limpieza de imagen del régimen israelí, pero no lleva a nada, y no lleva a nada porque lisa y llanamente hay una política, hay una estrategia, hay un proceso que es el de ocupación, de colonización y exterminio, y hay una decisión de llevar a cabo lo que el régimen israelí, a través de sus políticos y de sus militares y sus líderes de opinión, llaman el plan de solución final de Palestina, ¿no? Y que tiene una importancia fundamental en el delirio criminal del nazi-sionismo, y que es muy similar a aquella idea expresada por la propia jerarquía nazi que se juzgó en Nuremberg en el año 1945-46.
cuando se le interrogaba, y lo asocio con el asesinato de Hindi Rajab, cuando se le interrogaba a los nazis por qué los niños también eran asesinados mediante fusilamiento, cámaras de gases y otros métodos ideados por el Tercer Reich, lo que decían esos tipos era que ellos eran el futuro a combatir, que si no asesinaban a esos niños, ellos iban a ser quienes los asesinaran a ellos, ¿no? ¿Y qué es lo que hacían entonces mediante estos grupos móviles de matanza? Los Einsatzgruppen, que es esta brigada, la 501 y el batallón 52, son verdaderos grupos móviles de matanza que tienen entonces su versión judío-sionista israelí, esos Einsatzgruppen nazis en Palestina, la brigada Golani, la 501, Kafir, Givati, Nahal, que son los culpables y responsables de los crímenes de guerra y lesa humanidad que están siendo denunciados. Es decir, la política de solución final que se está llevando a cabo tiene estos elementos: violar el cese al fuego, seguir bombardeando a la población palestina, seguir incrementando las presiones internacionales para el desarme de la resistencia palestina, decir que bombardean porque Hamas mató a un soldado israelí. Siempre va a haber excusa, siempre va a haber una explicación, porque el régimen sionista no está sediento de sangre, está sediento de asesinatos. La sociedad israelí es parte de eso, de esa responsabilidad que tienen. Ellos eligieron a Benjamín Netanyahu por sexta vez, como lo es Itamar Ben-Gvir, como lo es Bezalel Smotrich, como es Idit Selman, como es a Víctor Lieberman, Naftali Bennett, Yair Lepet, cualquiera de los que han sido primeros ministros, diputados, parlamentarios y otros son responsables de este genocidio. Por eso es necesario denunciar permanentemente, dar a conocer lo que está sucediendo. Y en ese sentido tomo las palabras de la madre de Hind Rajab, Wissam Hamada, o sea, la madre de la pequeña Hind, que señaló que hasta el último día de mi vida voy a perseguir a los que mataron a mi hija. Aunque me lleve a mi hija, aunque me lleve tiempo, dice Wissam, seguiré persiguiéndolo. Y en esa labor ahora debemos estar cada uno de nosotros, denunciando por estos medios, atentos a la presencia de los miembros de las tropas SS, estos soldados sionistas que viajan por el mundo, estar alertas si llegan a nuestros países, denunciarlos, perseguirlos, llevarlos a la justicia, hacerles su vida imposible. No le creemos nada al sionismo, porque el sionismo, lo que ha mostrado en 77 años en Palestina, es un proceso de ocupar, de colonizar y exterminar. No tienen deseos, no tienen objetivos, no tienen anhelos, no les interesa la paz. Ellos lo que quieren es conformar un Estado supremacista, racista, que elimine a los goyim, que elimine a los no judíos. Y ante eso, indudablemente hay que denunciarlos, hay que perseguirlos, hacerles la vida imposible, convertirlos en parias, que ya lo son. Pero no hay que dejarles un lugar libre en el planeta a aquellos asesinos de niños y mujeres, mujeres embarazadas, neonatos. La mayor cantidad de mutilados en el mundo está en Gaza. El 90% de Gaza destruido hasta los cimientos. Más de 15.000 cuerpos de palestinos bajo los escombros que no pueden ser removidos porque no hay maquinaria, porque no existe una posibilidad de poder sepultar en forma digna a los asesinados. Allí donde no exista la pena de muerte, cuando haya que juzgar a estos criminales, hay que presionar para que se legisle y que a los genocidas se le aplique la pena de muerte. No hay olvido ni perdón para estos genocidas. Los mayores criminales que ha dado la humanidad en los últimos 80 años se llaman sociedad israelí. Sus políticos, sus militares, aquellos rabinos incitadores al genocidio, aquellos líderes de opinión, aquellos presentadores de televisión, aquellos soldados que se sacan selfies para publicarlas, para congratularse de lo que están haciendo. Por eso no es extraño que sigan bombardeando, porque lo que quieren es llevar a cabo ese plan de solución final imitado al plan que tenían los nazis, ese plan de solución final para los eslavos, para los judíos europeos,
Aquí es el pueblo palestino, pero también el pueblo del Líbano y también el pueblo sirio al quien se está ocupando su territorio. Sí, y eso tiene que es ver... la perversidad. Y eso tiene que ver, Pablo, justamente con esta estrategia, porque no solamente es una neocolonización de territorios palestinos, hay un avance también en territorio sirio para ocupar toda la parte del sur, para este corredor de David, como él le ha denominado, para el Gran Israel, que es su proyecto que también tiene que ver con energéticos, ¿no? Gas para ser vendidos a Europa, mucho más caros, como parte de este juego geopolítico. A esto te quiero sumar las declaraciones que vertía el ayatolá Ali Khamenei, y él decía: ¿qué tiene que decir Estados Unidos si son los hacedores de las guerras? Y con esto el ayatolá Ali Khamenei también decía: ¿qué hacen ellos aquí, en nuestra región, en Oriente Medio? Ahí yo te pregunto, la ruptura de este cese al fuego que hoy Netanyahu trata de justificar con lo que tú bien explicabas, el supuesto ataque a un militar sionista, cuando en realidad la falsa narrativa de atacar al ala de resistencia palestina Hamas, que además es un actor político clave de Gaza, si representa también un espaldarazo por parte de Trump mientras está en Asia. Es decir, la población ya no se cree este cuento, y lo digo de manera puntual porque hemos visto a lo largo de estas últimas horas protestas en contra del inquilino de la Casa Blanca. Hay un rechazo porque se le sigue armando al régimen de Benjamín Netanyahu. Es decir, hay cosas que están sucediendo y donde el mundo ya está avisorando un cambio. ¿Qué representan estos movimientos de los pueblos del mundo? No hablo de las élites ni europeas ni estadounidenses. Bueno, representa dignidad, ¿no? Representa que efectivamente los pueblos, las sociedades, incluso de aquellos países que son aliados, que financian, que entregan dinero, armas, apoyo político y diplomático al régimen nazi-sionista, son los que se levantan y salen a la calle y le dicen en la cara a sus mandatarios no tener relaciones con el régimen criminal. Son los que exigen que se cesen los convenios de intercambio académico, son aquellos que le dicen a la FIFA que no se participe en fútbol por parte de una selección que trata de limpiar la imagen, son los que salen a la calle y detienen la Vuelta Ciclística de España para impedir que un team de Israel participe. Esos pueblos, esas sociedades son los que muestran dignidad. Los gobiernos en general, y esos gobiernos europeos, sobre todo ese patio trasero que tiene Estados Unidos, que se llama Europa, simplemente son los aliados, los corifeos, testaferros del sionismo, que reciben a las delegaciones israelíes, que les dan vía libre cuando el criminal Netanyahu viaja a Estados Unidos, ¿no? En 21 ocasiones ha viajado Netanyahu a Estados Unidos para que le palmoteen la espalda en el Congreso. Son gobiernos como el de Víctor Orbán en Hungría, por ejemplo, que es capaz de desconocer el Estatuto de Roma, que es una exigencia para ser miembro de la Unión Europea, para impedir la detención de Benjamín Netanyahu. Es decir, nos encontramos con gobiernos que en general, esos gobiernos occidentales, esos aliados del sionismo y de Estados Unidos, que simplemente le besan el anillo al sionismo internacional, a los financistas, a los políticos, a los empresarios, a los medios que dominan la escena internacional. Y ante eso los pueblos se levantan con dignidad, los pueblos le dicen a la humanidad, le dicen a los gobiernos, a los medios, aquí estamos para condenar a ese blondo multimillonario desquiciado que se llama Donald Trump, como también desquiciados que tenemos en América Latina, como es Javier Milei, que se declara absolutamente en política exterior fiel a desarrollar una amistad con Estados Unidos, con Israel, y no le interesa nada más. O Santiago Peña en Paraguay, o Daniel Noboa en Ecuador, o Bukele en El Salvador. Es decir, los pueblos, las sociedades son los que están mostrando el camino, y ese camino exige denunciar, ese camino exige terminar las relaciones con este paria internacional que se llama Israel. Son los pueblos los que están marcando el camino, y eso hay que acompañarlo, hay que destacarlo en las universidades, en las calles, en las protestas, allí en los restaurantes donde se impide que los turistas sionistas se acomoden y gocen de las bondades del turismo mientras su sociedad asesina al pueblo palestino y ataca al Líbano y ataca a Siria y ataca a Yemen, ¿no? Así que Seyed Ali Khamenei tiene absoluta razón. ¿Qué hace Estados Unidos en Asia Occidental si no es cuidar los intereses de las transnacionales, sino tratar de que gasoductos, oleoductos, gas, petróleo, que los pasos marítimos estén controlados por esas potencias occidentales?
Y para eso le sirve esta punta de lanza, este testaferro, ¿no? Este cervatillo, que en ocasiones es el ciego y en otras el lazarillo, que se llama régimen israelí, de tal forma de dominar la energía, los metales raros, impedir el desarrollo de la nueva ruta de la seda de la República Popular China en más de 100 países, impedir que la Federación Rusa tenga una relación normal con sus vecinos y desarrolle su comercio internacional, impedir que la República Islámica de Irán salga de 46 años de sanciones. Eso hace Estados Unidos en la zona, y apoyado por esa troika de Francia, Gran Bretaña, Alemania, y apoyado aún más por su punta de lanza, el que ataca, el que invade, el que lanza misiles contra el Líbano, contra la República Islámica de Irán, el que invade Siria, el que supera los altos del Golán y está ocupando las proximidades de Damasco. Ese es Estados Unidos, el que hace un año atrás decía al Golani es un terrorista y son $10 millones quien lo detenga, pero hoy lo recibe en la Casa Blanca y habla en la ONU y se dirige a Europa. Ese es Estados Unidos, ¿no? Es simplemente el garante de la impunidad, de los crímenes, del genocidio que se comete no solo contra Palestina. Hay también un genocidio, ataques, usurpación, agresión e invasiones contra el Líbano permanentemente. Eso es Estados Unidos, simplemente el desestabilizador del mundo. Y eso es lo que quiere instaurar en el resto del mundo. Por eso también el beneplácito hacia gobiernos, inclusive latinoamericanos, bien descrito por Pablo Jofré. Gracias, Pablo, como siempre, por compartir tu valioso análisis para nuestros televidentes del Mapa. Finaliza el programa y lo hacemos revisando nuestros vectores. Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las 3 claves sobre este tema. Palestina, la voz de Hin Rajab. Hin Rajab, pese a todo y ese aparataje mediático y la manipulación de la escena del crimen, expertos forenses internacionales han confirmado que esta niña de tan solo 5 años fue acribillada de manera deliberada por militares sionistas. No murió en fuego cruzado como intentaron instaurar y fue en manos de la Brigada 52, una de las más letales del sionismo, los mismos que han asaltado varias veces el hospital Al-Shifa y asesinado inclusive al personal médico y a los recién nacidos. Forma parte del exterminio étnico contra la población palestina. 2. Cese al fuego, el que nunca existió o al menos fue débil y que pese a todos los esfuerzos de la resistencia, Israel ha seguido violando de manera sistemática. A Netanyahu no le interesa la paz, solo sus intereses geopolíticos, apropiarse del gas y del territorio. Por eso su plan de seguir atacando y avanzando no solamente en Gaza, sino también en Siria. Aunque Netanyahu dijo que opera solo, Trump trata de escudarse en su gira por Asia, pese a recibir el rechazo de la población de Malasia y hasta de los surcoreanos. 3. Pretexto, el justificativo para que el régimen de Israel haya desarrollado por años intentar acabar con el ala de resistencia palestina, acusándolos de grupo terrorista. Una falsa narrativa que ha venido implementando para llevar adelante esta neocolonización, a amparar a Israel con más armas y permitir que la Unión Europea también se involucre para seguir enriqueciendo el complejo militar que encabeza Estados Unidos y apuntar así a Irán, la República Islámica, donde de manera directa ha trazado su eje de liberación y resistencia hacia una población que se niega a desaparecer. Y esa es la población palestina. Soy Paula Pérez y nos vemos en la siguiente edición del Mapa.